Buenos días, hermanos. Nuevamente damos gracias a Dios porque nos permite estar eh, en este domingo con la bendición de estar en casa, de estar pues disfrutando de salud por la gracia de Dios, pero también consciente de que en este tiempo de gran necesidad, en una constante información sobre temas de salud, especialmente por esta pandemia. También nos unimos en ese clamor, en esa oración permanente delante de Dios, porque haya un avance importante en las personas que están en los hospitales, que puedan salir bien de salud, que puedan regresar a sus hogares con esa esperanza, con esa confianza de que la salud será favorable. También no dejamos de reconocer que hay personas que están partiendo pues a la presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice que todos acudiremos a la presencia de Dios. La palabra dice que unos para vida eterna, otros también para juicio. Así de que en este tiempo no podemos desconocer la gran misericordia de Dios por la humanidad, porque ese ha sido el énfasis importante en todo este tiempo, de que la palabra de Dios sea conocida por toda la creación, por todos los que Dios nos ha dado vida, por el ser humano, para que podamos reconocer que tenemos un Dios en nuestra vida, en los cielos, y que nuestra vida humana es una vida transitoria. Alguna vez escuchaba algún hombre un político, un hombre, un héroe de la vida nacional de Estados Unidos, como fue Abraham Lincoln, que decía que Dios no pudo haber creado algo tan perfecto, tan importante como es el ser humano para vivir solamente 100 años. Dios creó, diseñó en nuestras vidas personas que tenemos desde los 5 sentidos. Tenemos la bendición de una mente, de una vista, de un oído, de un olfato, de poder caminar, de poder tener tantas facultades y qué compone nuestro organismo. Pues en principio, ¿verdad? Un sistema sanguíneo tremendo, todo funciona, dice que todo fue creado hermoso en su tiempo, todo fue creado con un propósito en su tiempo, y aunque nosotros no vemos nuestro funcionamiento del cuerpo, funciona de una manera ordenada, de una manera correcta, de tal manera de que si algo no funciona bien, el cuerpo, así como sucede en un vehículo, valga el ejemplo, rápidamente manda la alerta de que algo no está funcionando bien. ¿Cómo se expresa esa manifestación de que no está funcionando bien? Pues a través de un dolor, a través de algo raro que empieza a sentir una persona en su cuerpo. Así de que así es este tiempo, este tiempo donde se pone en una preocupación muy sobre importante, pues, o sea, no solo es importante, sino también lo que sigue es preocupante en exceso, el hecho de que de momento empieza a fallar la respiración, empieza a fallar y viene esa angustia de que si tendremos este virus en nuestro organismo. Y bueno, la experiencia, el conocimiento que nos está siendo transmitido a través de los médicos, a través de los medios de comunicación, pues las experiencias
son difíciles, unas para éxito, para libertad, de sanidad, y otros que están creando ausencias en las familias, personas que están falleciendo. Así de que no desconocemos que estamos viviendo un tiempo peligroso desde el punto de vista de la salud, pero en ese sentido también es pertinente la palabra de Dios cuando el Señor nos está mostrando la necesidad de que debemos estar reconciliados con el Dios Todopoderoso, de que debemos estar reconciliados con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, con esa venida, porque era necesaria a la humanidad. Era necesario que tuviésemos esa esperanza de que de vida, esa esperanza de que estamos en un tiempo peligroso donde las personas están falleciendo, están perdiendo rumbo, y si bien es cierto, esta pandemia tiene un enfoque, una supervisión muy estricta a nivel nacional y a nivel mundial, en cuanto a récord de personas infectadas, personas que están en los hospitales, personas que están falleciendo, y van estos registros en el mundo entero. Pero ¿qué de aquellas personas que están teniendo muertes silenciosas y que suceden en cantidad en ciudades, en el país? Está habiendo esa situación difícil, por lo cual las personas pierden rumbo, y vamos a enfocarnos en esta palabra, en la palabra de Romanos 8, y vamos a ver cuando dice el Señor la necesidad de tener el conocimiento de vivir una vida sin Dios y una vida con Dios, una vida a nuestra manera y otra vida bajo los principios bíblicos, bajo los principios de la palabra de Dios. Y en este sentido, los dos, dice un proverbio, que lo mismo acontece al pobre que al rico, que lo mismo acontece a la persona que cree en Dios que a la persona que no cree en Dios. Es decir, Dios nos ha formado de una manera humana, nos ha formado de tal manera de que podamos entender que tenemos una vida donde Dios nos da el libre albedrío para manejarnos, para conducirnos. Por eso, pues, es importante de que tengamos conocimiento de que Dios, a través de el escritor, los escritores que fueron inspirados por el Espíritu Santo, nos traen una palabra que nos dice, es importante que tomes en consideración en tu vida que hay una vida de una decisión de libertad a libertinaje, y una decisión de libertad a poder agradar a tu Creador. Yo quiero empezar esta lectura en el versículo 19 del capítulo 8 del libro de Romano. Te invito a que puedas escuchar esta palabra, o si tienes una Biblia, puedas consultarla. Al final queremos, o durante el mismo desarrollo de este mensaje, estaremos haciendo énfasis, porque no ignoramos que hay dolor, que hay sufrimiento en nuestra sociedad, pero que también hay esperanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por una vida transformada, por una vida aún en las garras de la enfermedad, que sean libertados, que seamos libertados de esas cadenas de la enfermedad, de ese espíritu de muerte que campea en toda nuestra sociedad de maneras diferentes, a través de esta pandemia, a través de la inseguridad, a través de decisiones, a través de problemas que trascienden tristemente en la vida. Estamos, como dice la palabra,
hay una invasión, hay dardos de enfermedad, dardos de enojo, de coraje, de tanto problema que viene a repercutir en una inestabilidad en la vida del ser humano, que una inestabilidad que causa problemas, que causa la muerte misma. Así de que vamos a enfocarnos en esta palabra. La palabra de Dios dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo entendemos, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta aquí vamos a hacer un alto en este mensaje de este eh, domingo, y en este sentido invitarte a que puedas poner un momento de atención donde estás. Queremos pedirle a Dios que el Espíritu Santo toque tu corazón, tu mente, para que podamos entender, porque la palabra de Dios dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y para que haya un discernimiento espiritual debe de haber una apertura de fe en tu vida, un alto, algo que te manifieste, que te ayude a entender que esta palabra es como algo que te dice momento, y ese momento lo recibes con una expectación de que algo bueno va a pasar. Esta es una palabra de bien, la palabra de Dios es una palabra que trae vida, que trae esperanza, que no trae condenación por sí misma, porque la condenación es consecuencia de una vida deliberada hacia el pecado. Es decir, la palabra de Dios es una palabra que viene a visitarte, a tu vida, a traer una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra que te va a ayudar a salir adelante de ese problema por el cual estás atravesando en este tiempo. ¿Qué es esa situación? Solamente tú lo sabes. Solamente tú sabes cuál es la necesidad por la cual Dios requiere estar presente en tu vida. Tenemos imaginación de lo que puede suceder, pero la palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo. Ella conoce tu corazón, conoce tu necesidad en este momento, así de que Dios no ignora tu situación, no ignora tu problema. Ciertamente es necesario que lo confieses con tus labios.
porque es necesario que puedas expresar que necesitas al Dios Todopoderoso, ese Dios creador de tu vida. Eres único en el universo, pero también dice que para recibir la palabra de Dios es necesario que tú puedas acudir a su presencia y puedas reconocerlo como Dios y Señor. Y dice la palabra que todo aquel que ha creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le ha hecho hijo. Así de que heredero y coheredero de la gracia que a través del Señor Jesucristo hemos recibido. En ese sentido, es importante que nosotros podamos entender que tenemos una vida donde podemos seguir manejándonos a nuestra manera, eh, pero también la palabra de Dios nos dice que las decisiones que tomas, la semilla que siembras, esas serán los frutos que recogerás. Si quieres recoger frutos buenos, tienes que sembrar una buena semilla. No puedes sembrar una semilla mala y pensar que vas a tener un buen fruto. Así de que Dios te da esa libertad, ese conocimiento, para que precisamente no ignores los buenos tiempos que Dios quiere poner a tu alcance en este momento. Dios quiere que lo reconozcas en tus caminos, que no seas sabio en tu propia opinión, que no discutas, que no te confrontes con Dios, que no quieras justificar tus decisiones, sino que ciertamente cuando estás en la presencia de Dios no es para discutir, sino es para recibir su presencia, para recibir su consejo, para tomar esa bendición en tu vida y para que dice que la palabra que llega a tu vida es como un agua viva, esa agua en la cual tienes una manantial permanente en tu vida. Así pues, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vivimos un tiempo de decadencia, no solo en la humanidad, sino también una decadencia en nuestro medio ambiente. La tierra está sufriendo transformaciones importantes. Es así que Dios le ha dado también a todo lo creado, le ha dado vida, y es esa precisamente desgaste que hoy viene a sumarse, viene a manifestarse en momentos en forma muy visual o muy, muy de resultados alarmantes. Se habla de los deshielos, de los glaciares, se habla de la falta de agua, de las deforestaciones. Hoy en la mañana escuchaba cómo el desierto del Sahara está conectado con los Andes en Sudamérica. Es decir, no nos debe de sorprender, pero sí nos debe de dar esa convicción de que Dios lo creó todo hermoso en su tiempo, con un orden, con una relación. Es decir, el ser humano está descubriendo lo que Dios ha creado, está descubriendo el gran conocimiento que excede a todo conocimiento humano de cómo se ha creado
en nuestra tierra, el universo, desde el punto de vista de los mares, de la tierra, de los cielos, de todas las galaxias. Ha habido una creación especial de parte de Dios. Pero ¿qué ha pasado con el ser humano? Dice la palabra que Dios lo ha creado con un espíritu donde tenemos esa relación espiritual, esa conexión que nos hace que somos semejantes a nuestro Dios en espíritu, en ese conocimiento, en esa oportunidad y en ese sentido estamos pues conscientes de que tenemos un Dios que está ocupado en tu bienestar, que nunca te abandonará, que Dios nunca te dejará solo, nunca te dejará abandonado en el problema. Pero también es importante que nosotros podamos entender que Dios es justo, que Dios es soberano. Dice la palabra que dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dice la palabra que un día seremos transformados. Ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá situaciones como estas que estamos padeciendo en este tiempo de manera universal. Quizá unos países en mejor o menor, mayor o menor medida están sufriendo los estragos de esta enfermedad. Estamos pues entrando y consultando este tema, dice el verso 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay un texto aquí sobre lo que es la esperanza y dice que la esperanza, dice, se entiende como el estado anímico optimista en que una persona espera un resultado favorable a su causa, a su petición, mientras que la fe, se entiende como uno de los principios básicos de la fe, y la fe tiene una característica de que mientras la esperanza mantiene viva una persona que espera en algo, la fe es la certeza de lo que a donde lo va a llevar esa esperanza, ese resultado. En el caso de una enfermedad, dice yo tengo la esperanza que voy a estar bien y que bien voy a ser sanado a través de qué, bueno, a través de el toque de la mano de Dios en una sanidad total, en una sanidad, vamos a decir, divina, o en el proceso de que la medicina hará su efecto, de que el cuerpo estará recibiendo, estará en condiciones de estar recibiendo esa pues nutrientes o ese efecto médico para que responda a una salud, responda a una sanidad de ese pulmón, de esas vías respiratorias y de que pueda uno salir adelante. Entonces, en ese sentido, eh, vamos, en el caso de las personas que están en este momento, hablan de este proceso cuando les intuban que no es posible soportar ese dolor y están
sedados, están, un poco inconscientes del dolor porque no es posible estar en una, como dicen, en los cinco sentidos, tener ese efecto, resistirlo, pues no es sencillo y en consecuencia se tiene que utilizar esos sedantes para que ayude a tener ese intubamiento, pero a través de ello está recibiendo esos medicamentos que están llegando al pulmón o esas partes de tu organismo que necesitan ser sanados. En ese sentido, pues, dice que cuando el Espíritu Santo gime, quiere decir que está traduciendo tu dolor, tu petición en lo más profundo de tu mente, de estar clamando a Dios por una sanidad, por una intercesión permanente, por una oración permanente de vida. Decía un pastor en el Salmo 19 que él pudo clamar por vida, decir que te demandé vida y me la concediste. Es una expresión que parece ser como algo eh, eh, ocasional. No es así. Dice que la palabra es viva y eficaz. Y si tú puedes decirle al Señor que en una parte de su escritura ha prometido vida, bueno, es una palabra que el Señor eh, respeta porque Él la ha inspirado. Dice la palabra que ¿por qué puede jurar Dios sino por sí mismo? No hay nadie mayor a Él. Así de que en ello pues estamos en esa convicción de que ese gemido, cuando tú no puedes hablar a través de palabra, esa petición que sale de lo más profundo de tu corazón, llega a la palabra de Dios. Y en ese sentido es donde estamos insistiendo en que es necesario que podamos cederle las riendas de nuestra vida al Señor, porque tenemos esa decisión permanente, o vivimos a nuestra manera o vivimos a la manera de Dios. ¿Cómo vivimos a la manera de Dios? Bueno, bajo los principios que Él nos ha mostrado y en ese sentido nos ha enseñado a través de su palabra y bueno, por eso es importante que nosotros tengamos esa plena convicción de que tengamos la esperanza en una redención, en una sanación de nuestra alma, de nuestro espíritu, pero también de nuestro cuerpo. ¿Sí? Esa es la esperanza que nos tiene eh, convencidos, nos tiene en esa relación permanente, porque dice la palabra que el que lo ha ofrecido es Dios y quién mejor que nuestro Dios. ¿Por qué otra cosa podemos nosotros tener seguridad de que es una palabra fiel? Es porque el Dios Todopoderoso, el que no hay otro Dios como Él es el único, el Todopoderoso. Si Él lo ha dicho es porque lo cumplirá en su tiempo, a su manera. Dice esta palabra, dice en el 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Así de que tenemos esa seguridad de que aún en los momentos de inconsciencia, Dios no nos dejará. Dios no abandona a sus hijos. Dios está en una permanente cuidado. Así de que es una palabra que te debe de dar esperanza, que te debe de animar a todo lo que da, levantar ese espíritu quizá de debilidad, quizá de desesperanza, por una esperanza viva en el Dios Todopoderoso. Ahí pues es el avance que podemos ver en una vida transformada por el poder de Dios. Una vida donde deliberadamente haces lo que quieres y deliberadamente estás trayendo consecuencias que quizá no conoces en el momento en que estás actuando, en que te estás aparentemente siendo, realizando, te sientes feliz, te sientes que todo te va bien, que las cosas te van bien, que todos tus gustos, lo que tú consideras lo tienes a tu alcance. Pero ¿a qué precio? ¿Sí? Al precio de tener dinero suficiente para corromperte en todos los sentidos. Bueno, la palabra de Dios dice que los recursos se acabarán o tú te acabarás, y en este sentido, ¿sí? El fin es triste por donde lo quieras ver, ¿sí? Estás dejando un testimonio de fracaso, mientras que en la palabra de Dios quizá luchas todos los días, batallas todos los días, pero vas firme adelante. Y Dios dice que todo lo que Dios respalda lo llevará a su propósito. Quizá esa situación, quizá esas peticiones que hasta hoy, después de 30, 40, 50 años, quizá estás esperando y no llega, dice que la palabra de Dios llegará a tu vida en el momento antes de que tú te consideres que está esto perdido. Dios dice que Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su palabra. Y en este sentido, por eso tenemos la esperanza firme en el Dios Todopoderoso, ¿sí? Dice esta palabra, insisto, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿sí? Aún en nuestra debilidad dice que la palabra de Dios que el justo, ¿sí? El que anda en los caminos de Dios, por torpe que sea, no se extraviará. Así de que, hermanos, amigos, tenemos una palabra fiel y digna de ser creída, ¿sí? Porque el Señor mismo, cuántas veces vamos deliberadamente hacia los problemas y algo ocurre para que no des ese paso que te va a llevar a ese precipicio, a esa fatalidad, así de que es una palabra pertinente que llega a tiempo, así como una medicina, así como una intervención quirúrgica, así como algo que puede darte un médico en el ejercicio de sus conocimientos, en el ejercicio de su voluntad de servir a la humanidad, de servir a la sociedad, a pesar de poner en riesgo sus propias vidas. Así es la palabra de Dios cuando llega en el momento exacto, en el momento que te puede ocasionar una pérdida de libertad, una pérdida de salud o una situación adversa en el contexto que lo quieras visualizar o tener en mente. ¿Sí? Dice la palabra, pues, que el que escudriña los corazones, que es Dios, dice, el Espíritu Santo sabe cuál es la intención del Espíritu. Aquí, en este verso 27, es Espíritu con mayúscula y se refiere al Espíritu Santo, dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Los santos
somos aquellos que hemos sido apartados, que hemos sido adoptados como hijos de Dios, que somos personas comunes y corrientes, pero que tenemos el sello del Espíritu de Dios, tenemos, dice, tu nombre está escrito en el libro de la vida, ¿sí? Así de que esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y bueno, en esta parte se viene dando pues, así como cuando en una vida sin Dios todo es conflicto, todo es problema, todos son soluciones o todos son momentos pasajeros. Dice la palabra de Dios en el versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sí, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Esa es la bendición que podemos tener. Quizá de momento quedamos inciertos de por qué no pasa algo, por qué no sucede algo, si ya estabas a punto de recibirlo y por qué no llega. Y a veces viene ese momento humano de frustración, de decir por qué no se dan las cosas que ya están para darse. Y la palabra de Dios nos dice que solamente Dios sabe por qué no llegan, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Y si tú eres una persona llamada de parte de Dios, es importante de que podamos cederle nuestras decisiones a Dios. No es fácil, ¿sí? Nos desesperamos. Ayer, en estos días, hay una película, una interpretación de un canto, solo me imagino, y bueno, en el contexto se da de un joven que desde su niñez fue atormentado por una mala relación con su padre, por un mal cuidado, por una contienda permanente en su hogar con la madre de este niño, de este joven, y bueno, ¿qué sucedía? Les quitaba toda la tranquilidad, era conflicto, era pleito, seguramente era argumento contra argumento, decisión contra decisión. Había un caos en ese hogar y ese caos estaba produciendo esa dolor, esa tristeza en este niño que era como que el objeto de uno y de otro. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué sucede cuando no estás en orden? Eres una persona que no tiene paciencia, que no tiene prudencia, aflora mucho tu carácter el hecho de decir, si yo lo he trabajado, si yo lo he luchado, si yo me lo he ganado, lo tengo que tener, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice que siempre hay alguien ahí en tu camino que puede identificar que esos detalles que significan que algo no está bien en tu vida. Pero qué bendición cuando te encuentras con esa persona que tiene esa convicción de decirte, lo que no tiene esa arrogancia, que no tiene esa envidia de no darte a conocer algo que te va a despertar y que te va a levantar. La palabra de Dios dice que ha puesto personas en tu camino que van a hacerte observaciones. Dice que el necio cuando recibe un consejo lo toma es inaceptable, más te conviene no dar un consejo a un necio porque nunca te lo tomará bien, sino pensará siempre que estás destruyéndolo o que estás haciendo algo en su contra. Más dice la persona entendida, la que tiene despierto los sentidos de la sabiduría y la inteligencia, lo agradece. Así de que si en tu vida, en este momento de tu vida, estás teniendo una observación de alguien
que te está diciendo que eso que has hecho toda la vida necesitas darle un cambio, tómalo de parte de Dios. Dios está moviendo sus piezas, moviendo todo aquello que te dice que el Dios está de tu lado, Dios está a tu favor. Y en este sentido, pues, ese es el deseo de poderte expresar esta palabra en este tiempo, ¿sí? Deja de moverte a tu manera para moverte a la manera de Dios. No es fácil, pero trae bendiciones muy especiales. Y yo creo que cuando ya eres tocado por el Espíritu Santo, las cosas que eran difíciles se vuelven fáciles, se vuelven, dice que todo lo difícil, ¿sí? Todo lo fácil dejó de ser difícil en la vida, ¿sí? Todo aquello que te costaba mucho trabajo, cuando llega el momento en que lo dominas, dice, todo lo difícil, ¿sí? Se vuelve fácil. ¿Por qué? Porque hay un proceso, porque hay tiempo, hay inversión, sabes ya cómo dominarlo. Y ese es el camino donde Dios te quiere llevar, que nosotros podamos reconocer en nuestra vida que en los caminos en el Señor las cosas difíciles, ¿sí? tienden a ser fácil con el esfuerzo, con la dedicación que tú estás poniendo en ello. La palabra de Dios nos dice a propósito en ese libro de Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Habla de un esfuerzo, habla de una decisión y habla, dice también, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio en nuestra vida. ¿Para qué? Para avanzar en aquello que Dios le agrada, pero que tú eres el beneficiario, tú eres el que recibes las bendiciones. Así pues, en este sentido, estamos yendo, dice el versículo 29, 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así de que en este sentido sabemos que estando en las manos de Dios, ¿sí? Tu camino es seguro. La victoria está de tu lado. No quiere decir que es fácil, no quiere decir que llegará así como te acuestas y te duermes y despiertas, sino es porque Dios te ha esforzado en ello. Dios ha puesto en ti ese deseo de cambio, ese deseo de transformar todo ese fracaso en un esfuerzo, en una oportunidad, desde el punto de vista primero de tus sentimientos, de tu espíritu y también de tus logros, de aquello que te rodea, porque Dios no es limitado. Dios da, dice, y da en abundancia. Hoy escuchaba una palabra también que en la vida de Abraham dice que fue bendecido para bendecir a otros. La bendición que llega a tu vida no es solo para que te conforte a ti, sino también para que la puedas compartir con otra persona. ¿Sí? Solamente esa bendición así se vuelve útil, porque en Dios no es limitado. Y cuando Dios te quiere bendecir a ti, es porque quiere bendecir tu casa, es porque quiere bendecir tu entorno, porque quiere bendecir a tu prójimo. Pero también, pero también es importante que también tú eres parte de la bendición de otra persona que Dios ha bendecido, de tal manera que se entrelazan las bendiciones de parte de Dios. En Dios tenemos bendición. Y yo quiero animarte en este momento para que decirte que dejes de moverte a tu manera. ¿Cómo te mueves a tu manera? Tú lo sabes. ¿Cómo has vivido a tu manera? Tú lo sabes, ¿sí? ¿Cómo es vivir a la manera de Dios? Bueno, es un día
que Dios ha tocado tu vida y ese día ha sido el inicio de una nueva vida en Jesús. Una nueva vida con un mismo cuerpo, pero con una mente transformada, con una voluntad transformada por un deseo firme de moverte hacia la voluntad de Dios, hacia el propósito, ahí hacia el plan de Dios. Porque dice la palabra que cuando estás en las manos de Dios, ¿sí? No te es difícil, ¿sí? No te es, las cosas te llegan a tu vida de una manera sobrenatural, ¿sí? Así de que la palabra también es clara, dice que a todo aquel que ha tenido tiempos difíciles, dice que también Dios está despertando, está llegando a esos momentos cuando las cosas empezarán a fructificar. Si has sembrado una buena semilla, espera buenos frutos. Y ese es el deseo de nuestro corazón, que en este tiempo puedas cosechar una buena semilla, cosechar buenos frutos, producto de una buena siembra y que también puedas seguir sembrando para que otros reciban también. La bendición de dice es hermoso saber que las bendiciones dice que son como un río que va a su curso, que nada lo detiene, pero que las bendiciones van fluyendo, van tocando vidas. Ese es el plan de Dios. Aún en las crisis, aún en los tiempos muy difíciles, dice la palabra que no hay justo que mendigue por falta de pan. Dios es el Dios que es el dueño de los cielos, de la tierra, es el dueño de la plata, del oro, es el dueño de todo. Y nosotros confiamos que en este tiempo la palabra de Dios hará un énfasis importante en este tiempo de clamor por esta sanidad en todos los países. Se necesita esa mano sanadora y nosotros confiamos que Dios está poniendo esa voluntad, está dando todo lo necesario, agilizando esos procesos de investigación, lo reconozcamos o no lo reconozcamos, sabemos que Dios está poniendo su mano ahí y nosotros confiamos de que detrás de toda esta sanidad hay una voluntad de parte de Dios de sanar nuestra tierra. Dice, y con eso termino este mensaje, para tomar un tiempo de oración en el libro de Segundo de Crónicas 7:14. En esta palabra nos dice el Señor, eh, y con eso estamos cerrando este mensaje. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios les bendiga. Le invito a que incline su rostro. Vamos a tener un tiempo de oración y con esto estamos terminando este momento, este tiempo que Dios nos ha concedido en este hermoso día, en este día domingo, el día del Señor, que en todo el universo hoy se ha movido el pueblo de Dios, se ha movido pueblo nuevo, pueblo que está conociendo la palabra de Dios, porque el propósito no solo es reunirnos para de los que conocemos o de los que hemos tenido la oportunidad de conocer la palabra de Dios para adorarlo, para glorificarlo, sino también para que otros conozcan la palabra de Dios, porque el amor de Dios es infinito, ¿sí? Así de que vamos a orar. Señor, te damos gracias en este tiempo. Te suplicamos, Padre, que tu Santo Espíritu guíe, Señor, nuestros pasos, nuestra vida, Señor, que podamos reconocer, Señor, que necesitamos un toque de tu Espíritu Santo, Señor,
Padre, necesitamos esa llenura, Señor, de tu Espíritu Santo para entender, Padre, que todo aquello, Señor, que hemos venido resistiendo a cambiar, nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestra manera de ser, Padre, queremos, Señor, que las quebrantes, que las rompas, Padre, y que nos des una nueva manera de pensar, una nueva manera de entender, Señor, de saber, Padre, de que tú eres Dios y que tú, Señor, anhelas, Padre, un cambio en nuestra vida, Señor. Padre, anhela, Señor, que podamos ser instrumentos útiles en tus manos, Señor, para bendecir a otras personas. Señor, te damos las gracias. Te suplicamos, Padre, que bendigas a nuestro país, que bendigas, Señor, en los hospitales, a los enfermos, en los hogares, a las personas que están teniendo problemas de salud, Padre, que les sane, Señor, con tu, Padre, presencia, que, Padre, nada la puede contener, Señor, que toques la vida, Señor, de los que están clamando en este momento, Señor, con gemidos indecibles, quizá con un dolor, con un quebrantamiento, Señor, que están clamando, Señor, por tu presencia. Manifiéstate, Señor, a ellos. Bendice, Señor, a los médicos, a las enfermeras, a todas las personas, Señor, de salud, a los camilleros, a las personas que transportan, Señor, que van a los hogares, Señor, que están, Señor, anteponiendo su seguridad, Padre, para darle vida a otras personas. Señor, bendice a todas las personas que están trabajando para bendecir al necesitado, Señor, especialmente, Señor, al que necesita una atención médica en este tiempo, pero también, Padre, aquellos que necesitan una palabra de vida, de esperanza, de paz, esas personas que están en una ansiedad, en una desesperación, Señor, Padre, ven, toma, Señor, sus vidas y, Padre, dale, Señor, esperanza, dales paz, dales, Señor, quita todo eso que está, Señor, esa ansiedad, esa eh, necesidad desesperada, Señor, de recibir una palabra de paz que ordene nuestra vida, Señor. Padre, muchas gracias por ello. Muchas gracias también por las personas que hoy pueden conocer por primera vez tu palabra, Señor. Bendíceles, Padre. Permíteles, Señor, que ellos puedan reconocerte como Dios y Señor, como ese Dios, Señor, que murió en la cruz del Calvario, Señor, para darnos vida, Señor, y que resucitó y que hoy está a la diestra del Padre. Y tu palabra dice que todo aquel que confesare que Jesucristo es Señor y Dios, será salvo. Clamamos por esa sanidad espiritual y material, Padre, y porque el nombre, nuestro nombre, esté escrito en el libro de la vida. Te damos la honra y la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.